Hola amigos, sean muy bienvenidos en este hermoso, bonito, exuberante canal. Y a ver, para que tengan en contexto dónde estamos, yo creo que ya se darán más o menos una idea. Los paisanos no creo que sepan tan bien, pero los que son cercanos podrán distinguir más o menos, podrán darse una idea de dónde estamos. Y por qué no platicarles que estamos en este lugar. Ya una vez se los decimos, estamos en Berriozábal. ¿Por qué? Tenemos dos muy grandes razones por las cuales estamos aquí. Es en primera, como no mencionarlo, que un día como hoy, pero hace un año, nuestro querido creador de contenido Jair cumple un añito. Como no, bravo, hay que felicitarlo por su añito. Y para celebrarlo, y también para ustedes, les traemos, como no, contenido de la mejor calidad. Y como no decirles que estamos en las hermosas tierras de Berriozábal. Y, ¿por qué no? Vamos a mostrarles un poco más de lo que hay aquí. Hola amigos, como ven aquí hizo el intento Thiago de hacer una pequeña intro, que ya por cierto voy a estar insistiendo que haga más intros, que siga intentándolo, que siga, porque por ahí va, me entregó como que entre su cocina que está haciendo en la mente y su ardilla que le está lanzando ahí, se salió una intro más o menos por ahí. Entonces, como acabo de decir, así es, estamos en Berriozábal, Chiapas amigos, así es, salimos un poco de coita porque por razón, motivo, circunstancia de que estamos por acá, es que estamos celebrando un año aquí en el canal desde que comencé esta bonita aventura, que estoy empezando a compartir videos en lo que se me ocurra a la mente. Empecé solo, algunos personajes salieron, otros que ya definitivamente no tienen tiempo, están trabajando o siguen estudiando, pero hay otros que ya se quedó como que quiere hacer su legado aquí, como Thiago se quedó aquí con nosotros ya. Entonces estamos celebrando un año en el canal con 91 suscriptores y vamos a seguir echándole ganas. ¿Por qué no? Seguir intentando. Entonces, también estamos en tiempos de, como ven ahí, Día de Muertos, se está celebrando aquí en México, así es que es el 1 y 2, pero hay otros estados que más o menos van decorando sus parques, van o sea, todo temática de Día de Muertos hoy en día. Entonces quería mostrarles cómo se ve el parque de aquí de Berriozábal, con el motivo, por eso es que venimos aquí, aparte de celebrar que es el primer año aquí del canal, venimos aquí a Berrio para celebrarlo y mostrarles cómo se ve el parque de acá. Entonces, continuemos con esta aventura, vamos a agarrar por estos rumbos, vamos a ver todas las decoraciones y nos vamos a cerrar con el más grande que está casi en el mero centro, que es wow, de verdad. Yo cuando vine a trabajar acá, que fue un turno aquí del trabajo, vi aquí ayer apenas domingo, que vi cómo se pone de alegre, que hay marimbas, hay ¿cómo se puede decir? ¿Para chicos se puede decir? Para chicos o hasta alegre se pone el domingo. Entonces, continuemos con esta aventura. Vamos con el recorrido. Qué hermoso lugar de Berriozábal, ¿no? Oye, ¿y ahí? Se me perdió. ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Qué es de ahí? ¡Ey! ¿No quieres grabar conmigo? ¿Qué tal las tomas, pues? Dios mío. Tremenda edición que tenemos. No, pero déjate de eso, que no, ya ves el diseño aquí que tienen para sentarse, pues también hay que darle la edición, pues también en las hamacas. Hasta yo quedaría aquí durmiendo, pero resulta que está algo fresco. Sí traigo que no se puede. Pero no importa, es una hamaca, pues se puede aprovechar. Por cierto, por si no eres de otro lugar o si eres de otro continente muy muy lejano, o si eres de aquí de México, pues con esta figura que ven por acá es una hamaca. Obviamente te sirve para sentarte o para simplemente acostarse cuando tienes tu tiempo libre. Así que estamos aquí, yo sentado porque aquí Thiago está haciendo sus tomas aéreas. A mí no me mientas, tú estás de huevón. Aparte que casi no aparezco porque obviamente la chamba demanda, así que un día de descanso hay que aprovechar a grabar. Entonces, como ven allá enfrente empezamos con esta aventura. Y ya me voy a parar porque aquí ya el camarógrafo me está regañando. Empezamos con ya esa figura de elefantito y ya está, también lleva su decoración, también lleva su collar. ¿Cómo ves eso? Un elefante esté decorado. Está bonito. Que es muy, bueno, nosotros que estamos meramente simios salidos del monte,
es muy bonito ver un elefante, bueno, un árbol que tiene forma de elefante. Le hicieron Bien. forma. Y forma, porque de ahí todos los árboles de aquí, bueno, los que se pueden, tienen forma. Por ejemplo, este no alcanzo a ver qué es, pero supongo que son... Eso. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es eso? Pues la verdad no sé qué forma tenga. La verdad, realmente. Ah, es que tiene que tener forma. Aquí en la cámara se ve, se aprecia y se ve hermoso. Un corazoncito, no es loco. Alcancen a ver. Ah, son los pedacitos que se ven acá, güey. Ajá, un corazón. El corazón. Por ejemplo, allá hay un helicóptero. Ay, así es cierto, güey. Perdón, güey, por la ignorancia. Pero sí, estamos aquí. Empezamos con ese recorrido para que vean. Les queremos compartir que Berriozábal se ha hecho muy popular porque cuando son días festivos, así como por ejemplo ahorita que es Día de Muertos, pues se hace un diseño bastante espectacular que ya se ganó la buena fama aquí Berriozábal de que son muy conocidos obviamente por turistas, de que decoran bastante padre los días festivos. Meramente nosotros. Meramente. Ya como están observando, hay mariposas, está repleto de mariposas por motivos, circunstancias de la vida, porque combina con la decoración, obviamente con el naranja. ¿Se acuerdan cuando hice el primer video de que hice que fue en el parque de Coita, el parque central, que estaban decorados con naranja y todo eso? Pues bueno, resulta que ya regresando acá, pues ya es con la misma combinación de naranja, con el negro, con el blanco. Pero la única aquí lo que significa bastante para Berrio es que tienen bastante creatividad, más formas de traer más gente. Como se pueden imaginar, el domingo les cuento que realmente se llenó acá. O sea, habían chicas que estaban arregladas con como catrinas, estaban las marimbas de este lado, como pueden ver por acá, tiene el diseño de que están con los esqueletos que representa el Día de Muertos. Hay una fundamental tocando el tema de los esqueletos que le queremos mostrar, pero ese va a ser como que el plato fuerte, porque hay uno de buen tamaño, ¿sabe? Enorme, pero ese va a ser como que el plato fuerte. O sea que no vamos a mostrar todavía, no vamos a dar spoiler, pero por lo menos dense cuenta de qué dimensión se están haciendo los esqueletos, están hechos. Y obviamente, regresando al tema, que realmente Berriozábal, o sea, ¿cómo se podemos decirle? Su creatividad que ha ganado su buena fama aquí, Berrio, de que siempre es el que decora mejor sus parques. No sé cómo estará en Tuxtla, cómo estará si ya Coita habrá decorado, habrá mejorado esta vez. No lo sabremos hasta descubrirlo cuando lleguemos, ¿no? Regresemos a Coita. Pero entonces, como ven por acá, vamos a seguir caminando, recorriendo y sigamos por este rumbo. Vamos a seguir todavía, digamos con nuestra ruta. Va a ocurrir de acá hasta el punto fuerte, hasta el mero. No puedo mostrar más porque si no se spoilean. Ajá, entonces aquí ya está casi dando spoiler de lo que vamos a hacer. No te fallar, pues. Entonces, sigamos con el recorrido. Como podrán ver, amigos, una cosa muy aquí, muy dato curioso, de aquí en Berrio es muy también famoso y conocido por muchos paisas que su clima es muy fresco. Hace unos cuantos años, yo no sé cuántos eran exactamente, no quiero mentir, pero hace unos cuantos años, por ahí unos 8 o así, era mucho más fresco, más o menos como las mismas temperaturas que lo que viene siendo San Cristóbal de las Casas, que si por ahí los ubican es igual un lugar muy fresco, y aquí en Berriozábal sí suele ser igual de fresco. Por lo que vieron hace rato había bastante viento y tengo que quejarme, pero una queja, a ver si no te demando por el DIF o algo, en Ministerio Público tal vez, porque no me mencionaste que aquí en Berrio, pues bueno, vaya la redundancia, el clima no favorece mucho. Yo no traje suéter, nada más bien traigo mi bolsita con cositas personales. Y adivinen qué, aquí mi buen compañerote trae el suéter y no me avisó. Pero ya porque yo sí, como llego a trabajar y la noche se pone fresco, pues yo sí cargo mi A ver, suéter. también era como que tu pizquita de decir, oye, ¿sabes qué? Ahí llevas esto y esto, esencial. Y no me quiso decir, o sea, nada más me dijo, oye, ¿sabes qué? Traje suéter.
No me pudiste haber avisado. Pero yo que iba a saber porque iba a estar fresco aquí en Berrio. Yo no sabía que estaba fresco. Bueno, tan fresco no sabíamos, pero bueno. Porque sí está fresco, pero no tanto. O sea, también el clima está como que muy para allá y muy para acá. O sea, está bueno el clima. Para mí está bueno porque podemos grabar justamente para el café y luego no hay mucha calor porque a veces grabamos cuando está la hora de calor. Exacto. Y después ya nos estamos muriendo de que se corta porque hace un chingo de calor. Pero bueno, a ver, ¿qué les quería contar sobre este bonito pasillo? Bueno, yo les digo, sí, está bien bonito. ¿Para qué mentirles? Y pues unas maquitas bien decoradas, bien hermosas, rosa, naranja, morado. Pero, ¿qué tiene característico este pasillo? Dirán, pues que principalmente aquí en Berrio, todos los fines de semana suelen hacer tianguis. Y para los que no saben qué es un tianguis, me dirán, Tiago, ¿qué es un tianguis? Un tianguis es un mercadito. Bueno, así lo conozco yo. Bueno, así yo quiero entender, pues, si me dicen ignorantes, que ya muy bien que puedan opinar y pensar, pero bueno, el tianguis en pocas palabras para muchos aquí es un mercadito en el que se hacen una línea completa de puros vendedores, ya sean empresarios, bueno, personas que apenas están emprendiendo el negocio del marketing, eso, yo que sean productos de jabón de arroz, que si dulces en curtido, que si pulseras, artesanías principalmente, que aquí, en este lugar, en este pasillo, en todos los fines de semana, sábado, domingo, es donde mayormente hay vendedores de artesanías, como pulseras, collares, anillos y demás. Y también como, ¿por qué no mencionarlo? También personas que también venden comida, que si productos de limpieza personal, que si para la casa y demás, pero no solo en estas zonas donde se ponen, porque hay otras veces que a mí, en lo personal, cuando he venido a visitar aquí, porque no es la primera vez que visito, que aquí, no solo aquí se ponen, sino que también en una calle central, que es la que tapan de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay veces en las que también hay centros de conveniencias. ¿Por qué? Porque no, este lugar, así como lo ven en el parque, no solo lo ocupan para eventos, sino también para fundaciones que desean ayudar pues a la comunidad como tal. Como el que acabamos de ver en el kiosco, que están ahí por los que les fueron afectados por las inundaciones ¿de dónde es la inundación? Fueron inundaciones en lo que viene siendo... Yo solo conozco un municipio que fue Poza Rica, sí, que fue uno de los más afectados. Y hay unos centros de acopio donde están apoyando por si necesitan ayuda, más que nada, apoyo, si pueden dejar ahí. Y es lo que estamos, si vieron en la intro o si es que lo grabamos, pues ahí hay un parte de gobierno que hicieron ese centro. Entonces amigos, como aquí ya estoy explicando un poco aquí, Tiago, que me está acomodando la cámara, metido. Exactamente. Estamos acá, yo con mi pelo aquí, perdonen, mi gorra traje. Pero sí, como ven acá, ya tocamos el tema de que algunos vendedores, pues vienen aquí, más los domingos. Ahorita venimos un lunes, que ya está todo tranquilo y venimos un lunes, está tranquilos, todos están obviamente apartando para las ventas del fin de semana, que todo esto que ven por acá, todo esto pues se ocupan para los vendedores, que obviamente vienen aquí a hacer mercancías como que más tradicionales, vienen más o menos aquí a vender más que nada algún recuerdo por si eres turista o vienes de otro estado, vienes de otro país y no has venido a Berrio, pues aquí puedes traerte un recuerdito, comprártelo y pasarla bien más que nada, porque aquí, como les repito, no sé si les mencioné el dato, de que por cierto, a ver, aquí vienen a tocar la marimba, que a ver si les puedo conseguir los clips de acá, de ayer, que vine aquí obviamente a chambear, pero vine aquí como que a ver un poco, a convivir, resulta que aquí vienen la marimba a tocar los fines de semana. Obviamente ya sabrán ustedes qué ambiente tienen para que vengan aquí a convivir. Yo por cierto tengo aquí ¿cómo se puede decir? Una anécdota, porque ayer me pasó de que conocí a unas personas que son de Nayarit, así que venían de turista y precisamente llegaron cuando es el mero bueno de aquí de Berrio. Ahorita porque es lunes, así que no hay nada, estoy aquí acompañado de aquí un esqueleto aquí.
ya saben, de representación del Día de Muertos, como estamos aquí mencionando, por motivos volvimos a grabar aquí. Entonces, seguimos aquí en la ruta, seguimos viendo el parque más que nada, para ver qué show. Estamos mostrándoles como que ya vamos a ir yendo a otros lugares. No sé si aquí no le van a regañar a su mamá. ¿No te regaña? No lo digas, güey. Ah, perdón, güey. Y yo con mi pelo realmente se me fue la onda de no traer gorra, realmente. Quise andar así fresco. Como les digo, chavos, parece pelito de Potsi, ¿no? Sí, güey, no mames. Pero así venimos aquí. Todo esto, como ven por acá, es que está ocupado, pero realmente se los juro que aquí está lleno de vendedores, lleno, pero bastantes. Por eso digo que hubiéramos estado bueno que hubiéramos grabado el domingo, pero tuve que chambear. Y este muchachito no me dijo que estaba libre. No, no estaba libre, igual estaba chambeando, pero podía dejar de chambear, pues. Pero de todas formas no podías rechazar tu oferta que dijeron que cubrieras 2 turnos por un extra. Bueno, por lo menos ya tuve la experiencia, aquí puede Bueno, mira, no te la perdiste. ¿Sí? No, mínimo, ¿no? Porque hay unas fotos ahí que me tomé aprovechando. Y que sí, como ven, ya estamos aquí, seguimos recorriendo. Y ahorita vamos a hacer unas tomas para que vean cómo se ve acá. ¿Dónde estás, niño? Bueno, Ese güey. Pero sí, entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo van? Dejen aquí en los comentarios qué les va pareciendo. Si ya están viniendo aquí los fines de semana a venir a comer algo aquí de Berrio, algo tradicional. O todavía van a venir, si eres de fuera, pues pásate aquí un rato. Maestro. Yo. Aquí al frente tenemos un lugar, una panadería, que desde mi opinión está buena. Venden pan, hay algunos panes que no están tan buenos, y otros que sí están bien ricos. A un precio más o menos. ¿Qué es? Voy. ¿Qué es esta que está atrás de nosotros? Es la que está recomendando aquí, Tiago. Sí, la hojaldra se llama, hojaldra. Está chido. Pues bueno, ahí está una recomendación más. Podemos venir a recomendar acá ciertos lugares para comer también, ya que hay una. Pero eso quedará por otro video, compadre. Ajá. Dejen aquí sus likes o comentarios si les gustaría que viniéramos aquí otra vez a Berrio, pero con otro motivo. Venir a recomendar lugares para comer. Cazando restaurantes. Así se va a llamar esta sección. Nueva sección aquí en el canal, pero ustedes digan, apoyen. De mientras vamos a seguir grabando. Muchachos. Ojalá estuvieras vivo porque eres bien chido, eres un animal bien chido, güey, aquí. No sé qué haces aquí, güey, en Chile. Debes venir a mi casa allá en Coita, porque neta, porque allá que tienes la motivación para que le corren, güey. Muchas gracias, güey, chido. Que está grabando, no avisas, no avisas para grabar. Hay que rescatar aquí un dato interesante y muy bonito de cuando son Día de Muertos. Diego, confírmame si es cierto o no que esta bonita leyenda o pequeña historia de Día de Muertos, que tu animalito, si tienes mascotas o algo, se convierte en tu guía espiritual. ¿Cierto o falso? Pues hasta donde yo he escuchado, es cierto, porque curiosamente estos guías espirituales, como se le dice normalmente, también tienen el nombre más famoso, que se le dice alebrijes. O el Xoloitzcuintle. También. Como la película de Coco, el Dante. Sí, que en pocas palabras, lo que es un alebrije, pues es un guía espiritual, que se supone que es quien te acompaña al más allá. ¿Cierto o falso? Cierto. Según cuentan las bonitas leyendas, bonita historia de que tus mascotas, tienes un perrito, tienes un gato, hasta el gato que por cierto has dibujado ahí, puede ser tu guía espiritual. Según las películas, no me crean, también, ¿verdad? Estoy tomando tanto los que dicen cuando es día festivo, Día de Muertos, que te guían, hay otros que como lo figuran en las películas. Entonces, como ven acá, con esas figuras que ven aquí de los animalitos, pues quise decirles este dato también curioso cuando es Día de Muertos, que por cierto no se los mencioné cuando estábamos allá en Coita, porque allá no pusieron ni monumentos ni nada,
solo pusieron los esqueletos como que representación y ya, pero no tocaron el tema de los animalitos. Que por ejemplo, si tienes un perrito, cuídalo, ámalo, como es como tu fiel amigo y tu buen acompañante cuando te vayas al más allá. Porque ellos pueden ver, según cuentan, ¿verdad? También, que pueden ver a los fantasmas. Exactamente. Entonces, Diego, ¿qué animalito tienes? Un chihuahua. Un guagua. Entonces, así es, tomando esa bonita figura que ya hicimos las tomas, o sea, que hayan salido bien épicas, bien chidas. Ya es La que calidad de vamos. producción, no creo. Recuérdame comprar una cámara ya. Claro, sí. Comenten ahí. Yair dijo una cámara. Digo que ya. Exíganle, por favor. Exijan aquí, denle like y suscriban, compártanse, por cierto, compartan para que lleguen más personas y ya podamos comprar producción chidas. Producciones Yair TV, claro que sí. Entonces, está muy bonita las figuras, se dejen en los comentarios igual, sigan comentando qué les va apareciendo, cuál es el más bonito, cuál es qué les ha parecido aquí, cómo vamos en Berrio. Pero no recibimos funas porque estamos haciendo lo mejor posible que sea para traerles este contenido. Entonces, con esta figura vamos a seguir recorriendo el Parque Central. Que Tiago va a aparecer de nuevo. ¡Ashu! A chinga. Sí, entonces, sigamos con el recorrido. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars. No tienes de peso. Pues ya vas a empezar con tu vicio. Desde que fuimos al Parque Central estás con tu vicio. ¿Te acuerdas cuando fuimos a hacer la rodada y te sacaste el vicio? No sé cuántas sacaste, cuántas monedas. 30 pesos. Neta. Bueno. Pero si preséntanos esa tienda, Tiago, ya que estás ahí con tu bebida energizante. Espérame. Bueno, por lo que acabo de ver, una tienda regional. Donde venden artesanías, que sí también productos de personas que también, pues obviamente, producen y venden su propio producto. Como por ejemplo, ya habían dicho, el café es uno de los productos que mayormente se venden, por ejemplo, en Oaxaca, en San Cristóbal de las Casas, en Berzábal. En muchos lugares es donde venden productores pequeños café embolsados. Y que, ¿por qué no? También mencionarlo que hay unos muy buenos. ¿Sí o no? Y ¿por qué no? Entramos a ver qué hay adentro, ¿no? Como comenzando aquí afuera, ¿no? Lo único que me gustó fue la ajolotita. No sé qué trae, pero me gustó. Lo más que es para destapar chelas. Y ojo, nuestro buen Yair no es alcohólico, hasta donde yo sé. Pues por eso dije, no lo voy a comprar. Pero bueno, pasemos. Como acabo de mencionar, a veces vienen turistas o aquí locales que vienen a comprar artículos, recuerdos de que vinieron alguna vez a Chiapas o que vinieron aquí a pisar a tierras de Berriozábal. Como ven acá, venden hasta tazas y monitos. Mira, esto es lo que te decía. ¿Cuál? Eso, dulces en. Mira, en también. Bolívar, según yo. También vienen acá, bonitos recuerdos. Sí, yo tenía uno de estos. ¿Qué es eso? Como trompos, un los trompo, trompos. pero. Ajá. También eso ya los tenía. Ay, Para que vean. ya está viejito. Ya, güey. Mejor consigo los plásticos. Ya no llegué a ver de esos. También las bebidas aquí tradicionales. Cabe decir que es divino. Parece que fuera. El vino ladrando. Ahí te van a cachar tu mamá, vas a ver que te vea. También aquí hay pulseras. Diferentes diseños. ¿Artesanías? Ajá, Como más que normalmente nada. se le dice. Moños. Hay camisas, por cierto. Para que veas. Blusas, se le dicen. Bueno, perdón. Corrección porque son para Ajá. damas. Blusas bordadas. Exactamente. Perdón, hay corrección. Yo me equivoqué. Así que sigamos aquí. Todavía hay, mira, todavía hay bebidas. Hay más. Aquí hay como que son aretes, pulseras. Todo esto es tradicional. Hasta mira, Rayo McQueen. Ah, caray, es eso. Este Rayo McQueen. Lo venderán. No lo sé, Ricky. Parece. Sí, güey, sí lo venden. Sí, güey, sí lo venden. Si tuviera más dinero, sí me lo compro. Ven, así como ven,
Todo esto es bonito, está muy bonita la tienda. Espérate. Sí, Oh, ¿verdad? Esto. no, también. Ah, eso sí es artesanal. Hasta el café está también. Ajá. El cafecito. Pero así como ven, está muy padre. Hasta el reconecto de las alcancías, ven, el para chico. Ah, sí. Bonito. Está muy bonita la tienda, la verdad. Bueno, ¿y están ubicados? Básicamente están en el medio Parque Central. Aquí, con referencia que está esta de puestos de tostilocos. Que de hecho también está, no sé si quieras también grabar a un ratito ahí, que muy comúnmente conocen aquí también las personas que vienen aquí el parque y todo eso, perdón, también vienen a comer su heladito aquí, güey, porque ahí venden helados chicos. Sí, ¿no? Sí. Pero así, aquí estamos en la tienda artesanal que nos dieron chance de grabar, por cierto. Y ya aquí va a descansar porque la garganta ya está muy reseca. Confírmalo. Sí. Entonces, ahorita vamos a regresar y vamos a hacer otras tomas porque todavía esta aventura no acaba. Estoy viejito, compadre. Hay que subir por acá, porque las escaleras ya no las aguantamos con las rodillas. ¿Sí o no? Cierto. Bueno, yo quería tomar ese poco de atajo porque realmente ya venimos a lo bueno, pues a lo estelar, güey. Ay, güey, no lo había visto. ¿Cuál? Un poco arriba. O sea, ahí no, acá. Ya lo enfoqué, ni modos, cancelo. Ah, esto, Ya, mira, ya. Es ya. que, a ver, Mm. ponte aquí. Así. Ah, sí. Ah, sí. Así que me lo goza. ¿Ahí? Ay, no, sí, se falta ahí. Estoy caminando hacia atrás como Don Mate. ¿Te pongo el pie? ¿Dónde estás, pues? No te digo que desapareces. Desapareces mucho. Pero así andamos, miren, así, de atrás para adelante. Yo estoy caminando. Y eso que íbamos a ir a lo mero, a lo estelar que se podía decir acá. Porque ya se viene lo bueno, lo que le queremos mostrar de toda la decoración de esto de Berriozábal. Vamos a compartir eso. Pero estamos aquí que viendo que hay otras cosas que ver. Porque como ven allá como que están un poquito decoradas hacia abajo, donde está el kiosco. Y lo más bueno está aquí arriba. Por este rumbo. Como ven ahí, manches! ya hay un esqueleto ahí de ese rumbo. ¿Qué? El esqueleto. ¿Qué? El de allá. Y las pizzas. No hay pizzas. Pero en fin, seguimos acá. Él sigue como que observando, como que pensando qué será de su vida, qué será de Tidico y sus compas. ¿Qué será de Don Gato y su pandilla en esos tiempos? Y ahorita vamos a lo bueno. Exactamente, Ya porque ya me quiero poner mi suerte, yo estoy muriendo de frío. Dice que niño que no trae. Cierto. Vea, y luego me va a hacer responsable a mí de su seguro social. Seguro del trabajo, sindicato del trabajo. Ya Vean, no me acuerdo el nombre. Ay, se estarán preguntando dónde estamos. Le dimos la vuelta al parque. ajá. Estamos enfrente de una calavera. De una calavera, ¿cómo le dicen? Es una representación de una calaca muy bien pintada, ilustrada, maniobrada y, oye, ¿por qué no decirlo también que no es la única que tenemos? Lo tenemos en presentación amarilla con colores muy característicos de la temporada. Como ya lo dije, en amarillo. También allá por allá tenemos otra en color oscuridad. Por ejemplo, aquí está el otro. Ya les dije, oscuridad. Mejor, bueno, ya, formal. Color negro. Una calavera con colores. Que obviamente todo esto es de buen tamaño, porque aquí se está bloqueando el chamaquito. Aquí está de buen tamaño, miren esa comparación, mírenlo, de qué tamaño está. Bueno, miren, 1.68. está recio el asunto. También estamos 2 metros. Ponte más o menos. Pero así, así la parte ya que en la que vamos, pero miren, estamos aquí compartiendo es que también hay esqueletos a la parte de arriba del parque. O sea, nosotros cuando empezamos aquí del video, estábamos en la parte del kiosco, cuando ustedes vieron que estaban los juegos y todo eso, pues no estaba tan decorado, digamos, ahí. Lo más bueno, lo más interesante es la parte La parte central. la parte central, más o menos allá.
donde estábamos, donde empezamos, donde está explicando Tiago, donde estaban las tiendas, donde se ponen los puestos ahí que venden. Entonces, aquí de parte de arriba nos muestran que se colocaron estos esqueletos que están como, por ejemplo, por allá. Ahí hay una y aquí está la otra. Obviamente también decorados con las mariposas. Que también están todas ahí decoradas con las mariposas, todo aquí, todo acá. Y entonces ahí viene lo bueno. Ahí hay un esqueleto más grande todavía, pero el estelar se van a sorprender. Y cabe destacar que a la hora que estamos grabando, que ya son las 5:30, ya hay más gente, porque si se habrán dado cuenta, a la hora que empezamos a grabar no había tanta gente. Y el fresco se está poniendo más bueno todavía. Sí, hay más viento. Hay más viento. Y entonces caminaremos a paso tortuga, porque se viene el bueno. Y hay otros que ya están cheleando, entrando en calorcito. Ay, güey. No digo nada. No, sigamos todavía. Imagínense que ya este parque se va a empezar a llenar. Mucho. Me volteo. Y miren. Tenemos a esta Katrina. A ver, ¿Se puede decir que es Katrina? A ver, que lo miren juntos. A ver, más o menos por allá. Enorme. Está enorme, güey, está enorme. Yo ni siquiera llego ni a las manos. No manches, eres nada en comparación con ella, güey. Exactamente. Eres una chingaderita, se puede decir, güey. Eres una chingaderita. Digo que mide como 5 metros o más. ¿Quién sabe? ¿Sabes qué? Parezco, güey, el Piolín malvado, güey. En serio, me hubiera peinado por lo menos, güey. Sí, pues, pero con el peinado de la serie de Merlín. El papá de Merlín. Otro loco, dirás. Pero así, miren, le vamos a hacer unas tomas para que la aprecien bien. Todito frío. Ya está. Tranquilízate. Entonces, amigos, ya venimos a lo mero bueno que se puede decir, ¿cómo se puede decir? A la figura que más grande que está, aparte, yo, está representativa la Katrina, que ya lo vieron qué dimensión es, hasta Tiago se ve, así se ve Tiago en ese tamaño, tan chico. Porque ya vamos a entrar al estelar, al Prime, donde más llama la atención, donde está más decorado, como ven aquí en la entrada. Todo esto de Cempasúchil se llama, ¿verdad? Cempasúchil. Bueno, la representación de Cempasúchil. Ajá, que todos saben que es como que el camino que guía a los difuntos, que van al más allá. Ese es lo que representa el Cempasúchil. Pero no me compare, pero no te mira. ¿Cómo? No te- ¿Neta? No, no mira. No se mira. No, pero bueno, sigue. Además ya se vio lo del fondo. Ah, bueno. Sí, pues, ya como que sí, pasa bien rato. Entonces, miren lo que les quería mostrar. Este es el mero prime de todo eso del parque, para que observen esto. Aquí se reúne todo lo que es la marimba aquí, para que bailen, vengan a disfrutar un poco de la música. Vean también los turistas que vienen por acá, para que observen todo eso que está bien decorado. El puro Cempasúchil, ojalá le estén poniéndole agua a esta plantita para que siga viva. Y mire, ahorita vamos a hacer unos cortes para que se haga una toma épica. Así que Tiago, saca tu Prime por ahorita, saca tu Prime y muéstrales en toma épica esa estructura. Ya, y
Bueno amigos, así terminamos este bonito video que les queríamos compartir. Aparte que estamos celebrando el primer año aquí en el canal de YouTube, celebramos de esta manera viniendo más que nada a Berriozábal para mostrarles cómo se vive aquí la tradición del Día de Muertos y cómo están decorando básicamente el parque. ¿Tus opiniones? Pues nada que decir, nada que quejarme, está perfecto, hermosamente preparado, muy bien decorado. Pues para los que lo hicieron, los encargados de decoración y todo eso, digo que se merecen un 10, sí o sí. O sea, se la volaron. Yo realmente igual un 10 le pongo al parque, más si se hubiera grabado el día domingo. Tal vez hubiera sido diferente, ¿verdad? Sí. Porque ahorita está tranquilo, está demasiado tranquilo el parque y pues por lo menos la decoración es que es lo que cuenta, lo que está bonito aquí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, nos despedimos aquí del video, espero que les haya gustado, se pueden suscribir, compartir y denle like al video tan bonito que estamos aquí. Dejen aquí en los comentarios unas palabras de motivación para que sigamos echándole ganas y estamos celebrando el primer año. Ya lo celebré el día de ayer, que fue 19 porque es fecha de que empecé el video, y lo estamos grabando ahorita el día 20. Exactamente. Porque aquí está disponible mi camarógrafo. Entonces muchísimas gracias por vernos. Hicimos más o menos explicar un poco el intento, más que nada. No nos vayan a decir, es que no saben, les faltó información y todo, sino que sean constructivos más que nada. Estamos saliendo, tratando de explicarles un poco de los lugares. Próximamente podemos ir a otro lugar, pero con más tiempo, y que el niño tenga más espacio en su día de trabajo, más que sea fin de semana. Yo también tenga mi día de descanso, lo aprovechamos al máximo. Entonces muchísimas gracias, nos seguiremos viendo en un próximo video. Bye.